Buenas noches, mi nombre es Marco Serrada, soy estudiante del noveno semestre de Ingeniería Eléctrica. El presente video tiene como finalidad hablar sobre la correspondencia de las tres vistas. Muy bien, sistema de representación de vistas. Es un método gráfico de representación de un objeto real en tres dimensiones en un único plano, dos dimensiones. Para ello se obtiene una imagen mediante la proyección de haces perpendiculares a dos planos principales de proyección, que serían el horizontal y el vertical, además del apoyo del plano de perfil. El objeto queda representado por su alzado, vista frontal y proyección en el plano vertical, y su planta, vista superior y proyección en el plano horizontal. También se puede representar su perfil, vista lateral, como proyección auxiliar en el plano de perfil. En dibujo técnico existen dos sistemas que normalizan la disposición de vistas ortogonales. El primero es el Sistema Europeo de Representación. En el Sistema Europeo de Representación, el observador está por delante de la pieza y detrás de la pieza está el plano de proyección. Entonces se podría decir que el esquema sería observador, pieza, plano de proyección. El observador proyecta su pieza en el plano de proyección, obteniendo la vista proyectada. Por otro lado está el sistema americano de representación. En el caso del sistema americano de representación, el observador está por delante del plano de proyección y la pieza está detrás del plano de proyección. Entonces el esquema sería observador, plano de proyección y pieza. Correspondencia entre las tres vistas. En los distintos apartados de proyecciones hemos visto que debe haber una correspondencia entre las tres vistas. En la pieza del ejemplo vemos cómo las anchuras en el alzado y la planta son las mismas, que en las alturas de alzado y de perfil son las mismas y que las longitudes medidas de la profundidad de la pieza son iguales en la planta y en el perfil. Para obtener correspondencia de la planta con el perfil, se suele trazar arcos desde el punto de intersección de la línea de tierra y del plano de perfil, o, como en este caso, trazar una línea de 45 grados llamada inglete para ayudar a tener las correspondencias entre las plantas y el perfil. Corte y sección. Un corte es el artificio mediante el cual en la representación de una pieza eliminamos parte de la misma con el objeto de clarificar y hacer más sencilla su representación y acotamiento. Este método se basa en eliminar ficticiamente de la pieza el lado más cercano al observador. Nota: las aristas anteriores afectadas con el corte se representan con el mismo espesor de las aristas vistas, mientras que la superficie afectada con el corte se representa con rayado. Se denomina sección a la intersección del plano de corte con la pieza, la que se observa de color rojo en la figura. Cuando se representa una sección, no se toma la parte que queda detrás de la pieza, sino solo la parte plana de la misma que se encuentra en contacto con el plano de corte. Línea de rotura en los materiales. Cuando se trata de dibujar objetos largos y uniformes, se suelen representar interrumpidos por líneas de rotura. Las roturas ahorran espacio de representación al suprimir partes constantes e irregulares de la pieza, dejando una cantidad que puede ser representativa y a la vez acotada. Líneas de rotura normalizada. Bueno, las normas reconocen la figura 1 y 2 como roturas normalizadas, valga la redundancia. En la figura 3 y 4 es como se representan las roturas en las cuñas y en las pirámides. En la figura 5 vemos cómo se representan la rotura en la madera, en la figura 6 los cilindros macizos, en la figura 7 los conos, en la figura 8
los cilindros macizos huecos, y en la figura 9 tenemos las piezas determinadas. Normas para el rayado de los cortes. 1. La inclinación del rayado será de 45 grados respecto a los ejes de simetría o contorno principal de la pieza. 2. La separación entre las líneas de rayado dependerá del tamaño de la pieza, pero nunca deberá ser inferior a 7 milímetros ni superior a 3 milímetros. En piezas de gran tamaño, el rayado puede reducirse a la zona que siga el contorno de la superficie. Ok. 4. En los casos de cortes parciales o mordeduras, la separación entre la parte seccionada y el resto de la pieza se indica con una línea fina a mano alzada y que no debe coincidir con ninguna arista ni eje de la pieza. 5. Las diferentes zonas rayadas de una pieza pertenecientes a un mismo corte llevarán la misma inclinación y separación. Igualmente, se mantendrá el mismo rayado cuando se trate de cortes diferentes sobre una misma pieza. 6. En piezas afectadas por un corte, los planos paralelos se emplearán en el mismo rayado, pudiendo desplazarse en la línea de separación una mayor comprensión del dibujo. 7. En cortes sobre representaciones de conjuntos, las diferentes piezas se rayarán modificando la inclinación de 45 grados y cuando no pueda evitarse, se variará la separación del rayado. 8. Las superficies delgadas no se rayan, sino que se ennegrecen solamente. Si hay varias superficies contiguas, se dejará una pequeña separación entre ellas que no será inferior a 7 milímetros. Debe evitarse la consignación de cotas sobre las superficies rayadas. En caso de consignarse, se interrumpirá el rayado en la zona de cifra de cota, pero no en las flechas ni líneas de cota. Y por último, no se dibujarán aristas ocultas sobre la superficie rayada de un corte y solo se admitirán excepcionalmente si es inevitable, o con ello se contribuye decisivamente a la lectura e interpretación de la pieza. Elementos que no seccionan. Según la norma, los tornillos, las tuercas, las arandelas, los pasadores, los remaches, eslabones de cadena, tabique de refuerzo, nervios, orejeras, mango de herramientas, ejes, etc. Tipos de corte. Corte total. Corte total es el producido por uno o varios planos que atraviesan totalmente la pieza, dejando solamente en vista exterior las aristas de contorno. Semicorte o corte al cuarto. Se utilizan las piezas que tienen un eje de simetría representándose mediante la pieza y la sección otra mitad de la vista exterior. Corte parcial o mordedura. En ocasiones solo necesitamos poder representar pequeños detalles interiores de una pieza. En estos casos será necesario un corte total o al cuarto, y será suficiente con este tipo de corte, y el corte parcial se eliminará mediante una línea fina y ligeramente sinuosa. También en este caso tenemos lo que son las secciones abatidas, que se usan siempre que no obstaculicen la claridad de la representación. Muchas gracias.